La humanidad tiene que darse cuenta que el sistema impuesto por el capitalismo es un sistema perverso. El comandante Chávez decía, el capitalismo esclaviza, esclaviza. Bueno, él se acercaba a una realidad, pero yo creo que la realidad va más allá, porque el capitalismo le hace creer a las personas que son dueños de lo que tienen, y es mentira. Todo lo que uno tiene lo gasta en el mismo capitalismo. Entonces uno lo que hace es sobrevivir. También que pensemos un poco cuál es la importancia de la PEDE, claro, para la producción, para que eso pueda ser verdaderamente soberano, sino es simplemente facilitarle la vida a los usuarios. Lograr la independencia económica, la soberanía agroalimentaria. Ella no ve leche, lo pone después tú lo das y te Eso es como decir tal para cual, eso era lo que hacía falta, claro. Si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo, se han caído toiticas mis estrellas por el suelo. Este es un ejemplo que estamos dando en los barrios. Estamos trabajando por un proceso revolucionario. No estamos buscando nada económico, sino simplemente trabajando por la revolución. ¿Dos a la niña? Una. Dos. Entonces vamos a fortalecer al presidente Maduro, vamos a ayudarlo, vamos entre todos a ayudarlo porque Venezuela siga avanzando. Se para muy temprano, se va, busca la mercancía, viene a hacer el conteo, subir la mercancía, embolsarla, contabilizar, llevar las personas que van a recibir la bolsa, garantizar que llegue a cada uno, que no haya un desvío. Oye, es un desgaste, pero si no hay el trabajo en equipo, no se logra. No podemos pensar en uno solo, sino en comunidad. Porque cuando necesitamos a quién acudir, acudimos al que tenemos al lado. ¿Y quién es el que está al lado? El vecino. Detrás de Mariana, ¿cómo estás? Está detrás de ella. Chávez cambia la figura política, el modo de hacer política en nuestro país. Y un elemento bien importante es que es la reivindicación de esa Venezuela que había sido ocultada. El darle rostro a los pobres, ¿no? El darle voz, además, particularmente con el desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente, transforma la democracia representativa a una democracia participativa y protagónica. La patria es el hombre, la patria es el hombre. Chávez fue un hombre maravilloso, un corazón enorme, increíble, de llegar donde muchos nunca han llegado, al corazón de aquella gente que tenía el corazón oscuro. Hoy en día tienen luz. La tristeza de mi pueblo. Mucho entusiasmo por venir a por la bolsa. Qué bueno. Llegamos a Venezuela con mucha ilusión y viendo a un pueblo muy trabajador que, como han dicho el compañero, quisieron vencerlo con las balas y ahora quieren vencerlo por los estómagos y no lo van a conseguir. Es lo que estamos viendo, estamos acompañando a los compañeros y filmando, registrando un poco la experiencia. También sabemos que los CLAS es una nueva propuesta que vienen a paliar una dificultad por la que ahora está pasando Venezuela, ¿no? Y que me ha gustado mucho tu intervención, asumiendo que efectivamente esa distribución se la hacemos a Polar, pero vamos a intentar producir, ¿no? Vamos a ser soberanos de lo que producimos para que no nos sigan dando, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Muchas gracias por abrirnos las puertas. Esto, el chavismo, pero yo antes no me metí en vainas de política. Entonces, bueno, la realidad va obligando. Sí. Entonces ahí, bueno, yo ni siquiera, a veces tú me ves calladito ahí, pero es porque así es que uno se formó. Y aquí estamos. ¿Qué más hicimos? Nos metimos en una ley de semillas. Fuimos para la asamblea. Fuimos a la asamblea, hay películas de eso. Algún día. Así es la vida de un revolucionario. Eso lo utilizan ellos para la dominación. Pero si nosotros producimos nuestras propias semillas, ellos no van a poder dominarnos.
no van a poder. Este maíz se está adelantando por lo menos 5 días, es por el trato que ha tenido, lo que se ha usado ahí. Normalmente uno lo que usaba era los químicos, fórmulas completas y todas esas cuestiones. Aquí no se ha usado nada de químicos. Eso nosotros podemos conseguirlo en nuestra misma comunidad. No hay necesidad de comprárselo a las transnacionales o a las empresas capitalistas. Y cuando las cosas están mal, cuando no hay apoyo, cuando no hay recursos, sí, eso es jodido. Ahorita dicen, bueno... Así es más fácil la vida, intercambiando valores. ¿Sí? Y bueno, y olvidarse de los antivalores. ¿Por qué me piden que cante? Un pueblo que le dio la bienvenida al siglo XXI, con cantos de victoria, con el proceso popular constituyente. 57.000 millones de bolívares a los proyectos del poder popular presentados por los consejos comunales, un aumento del 428%. Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Me siento cristiano, creo en Cristo el hombre, el revolucionario, el antiimperialista, el mártir, pero lejos, muy lejos del fanatismo y de todo eso, la predestinación. Yo soy un revolucionario ahora, soy socialista, bolivariano, cristiano y también marxista. Como dice Fidel aquí en su mensaje, ningún minuto de la historia es igual a otro. Ninguna idea o acontecimiento humano puede ser juzgado fuera de su propia época. Su propia época, decía el compañero Chávez. Llegará la época del socialismo, ese horizonte perseguido por tantas conciencias, por tantos corazones que soñaron y soñamos un mundo más justo, más comunitario, más responsable. Es una ley socialista, ¿no? El rico con el pobre, todos somos iguales, ¿no? Y eso era lo que quería el Chepo. Bajarlo al de que está arriba, ponerlo a nivel con los demás. Y a tanta gente rica que no le convenía, pues. El Che ha venido a luchar por la gente pobre, por la clase media, ha venido a luchar. Era muy buena su vida. A eso es lo que quiere llegar, pues, el gobierno boliviano ahora, el Evo Morales. Está siguiendo sus pasos. Está haciendo bastantes obras por todo Bolivia. Como ningún gobierno. Como ningún gobierno. El proceso de cambio produce una revolución identitaria sin precedentes. Los pueblos indígenas son protagonistas. Buenos días. Si no cambiamos el sistema capitalista, si no acabamos con un modelo depredador, prácticamente el planeta está condenado a la desaparición.
Lamentablemente algunas empresas, así como en tiempos neoliberales, nos chantajearon. Nos decía, si se nacionaliza, no va a haber inversión. Peor todavía, si un izquierdista, si un antiimperialista gana las elecciones, no va a haber cooperación internacional. El hermano Evo es simplemente un compañero, un hermano, un maestro que siempre nos dijo, hay que trabajar al servicio del pueblo. Y Evo tuvo la virtud de no nublarse, de no amedrentarse, de no dejarse humillar, no dejarse acobardar. Y además, claro, como procedía del trópico, donde la vivencia antiimperialista era plástica, ¿no? Porque en todo el país sabemos que los Estados Unidos son aquí los que mandan, bueno, pero es teoría. En cambio, en el trópico había oficiales norteamericanos torturando, masacrando y ordenando cosas. Con el pretexto de lucha contra el narcotráfico, la DEA, la CIA, unos gringos, nos comandaban a los policías, nos hacían pelear entre el policía, que es mi primo, mi sobrino, mi hijo, y con su madre. Yo me recuerdo en una de las movilizaciones en Parotani, su hijo culeteando a su padre. Y le dijo, hijo, y se dispara el hijo, se mata. Antes nunca hemos sido dignos. Siempre nos han podido invadir. Nos ha devuelto la dignidad de Bolivia para las bolivianas y bolivianos. Ha devuelto la dignidad a nuestros militares. Ahora nuestros comandantes generales pueden conducir a las tropas. Antes eran conducidos por los norteamericanos. Algo sabe nuestro guerrillero de esos militares y de esos norteamericanos. Desde esta Plaza de la Libertad, en el Alto Boliviano, los ojos del Che contemplan la dificultad de transformar las sociedades en el siglo XXI. No es regalo de nadie, sí nos cuesta muchas vidas, mucha sangre, mucho llanto, dolor. Como antes las mujeres llorábamos. Era delito tener $100, eras narcotraficante. Era delito tener una bicicleta montañera, eras narcotraficante. Este proceso de cambio ha trastocado todas esas cosas, ha permitido que las mayorías indígenas ocupen un lugar protagónico, y eso por supuesto no ha sido casualidad ni improvisación, ha sido una larguísima gestación de los pueblos indígenas que han ido cada vez más mostrando capacidad de entender ese estado que los grupos oligárquicos de poder no lo entendían, de organizarse para eso, de generar propuestas inéditas y de llegar a un momento en el que, con la presidencia de Evo Morales, el año 2006, el país de verdad empezó a cambiar. Es el despertar de la conciencia del pueblo, demostrando que sí se puede vivir de otra manera. La gente llega a un momento en que ya no puede más. Ya no puede soportar más lo que ha vivido durante siglos. Y llega un momento en que tú dices, o muero de hambre o muero intentando cambiar esta realidad, y decides qué quieres hacer con tu vida y caminas. Dijimos, tenemos que tomar 3 cositas. Tenemos que tomar el poder local. ¿Y qué es el poder local? Los municipios. Tomar el poder departamental y tomar el poder nacional. A pesar de los extraordinarios logros conseguidos, la conquista del poder es compleja. Cambiar las estructuras de realidades históricamente colonizadas implica una tarea plagada de contradicciones. El país nunca estuvo en la situación económica que estaba. El tema aparte es que no todos los sectores sociales se han beneficiado como debían haberse beneficiado, que el nivel de pobreza en Bolivia sigue siendo muy grande. El desempleo es
enormemente grande e injustificado. Y lo que pasa es que no aparece como tal en la medida en que hay cantidad de gente que acude al autoempleo, a generar su propia fuente de trabajo vendiendo camisitas en una esquina, inventándose cosas así que no son suficientes para una vida humana digna, ¿no? Las dificultades para la transformación en Bolivia son similares a las de otros pueblos que han comenzado a caminar en América Latina. Cierto es que no todos caminan al mismo ritmo ni con la misma profundidad. Las preguntas nos golpean. ¿Por qué cuestan tanto los cambios? ¿Por qué muchas de esas experiencias no se han sostenido en el tiempo? ¿Y Cuba? ¿Por qué sigue ahí Cuba? ¿Cómo dar cuenta de un proceso de gobierno que tiene debilidades? Para un proyecto de transición socialista o si quieres un proyecto de transformación radical, tú tienes que tomar el Estado. El Che, Lenin, Fidel, todo es que no es el problema número uno de cualquier revolución. Ahora, ¿qué quiere decir tomar el Estado? El gobierno es una de las facetas que tiene el poder. Conquistas el gobierno por vía electoral y tienes todos estos otros elementos del aparato del Estado que no controla. No es lo mismo el gobierno de la concertación en Chile que el chavismo en Venezuela, no es lo mismo el kirchnerismo en Argentina que la revolución ciudadana en Ecuador, ni es lo mismo el proceso uruguayo que el de Evo Morales. Muchas gracias. Han logrado avances muy significativos en materia de combate a la pobreza, de dignificación de la población, de ciudadanización, lo cual no es un dato menor, ¿verdad? El hecho de que tú incorpores masivamente a millones de personas que antes estaban fuera del juego y que ahora son ciudadanos o ciudadanas con plenos derechos de todo tipo, es un avance extraordinario. Eso es lo que vio Chávez muy claro, hay que cambiar las reglas del juego institucional y por eso que son tan importantes las asambleas constituyentes. El mérito es enorme que tienen las constituciones de Bolivia y Ecuador, que le confieren a la naturaleza el carácter de sujeto de derechos, es enorme. Están avanzando lentamente porque hablas de países que tienen una matriz productiva profundamente desequilibrada y unilateral. Lo más complicado es el tema económico, ¿no es cierto? Que tú no puedes cambiar esa situación económica de un día para otro. El tema mediático, que es terrible, digamos, que tú empiezas realmente con medios mucho más reducidos que la oposición, pero no solo con medios más reducidos, sino con gente que sabe hacer prensa o comunicaciones de oposición y no sabe cómo hacer una prensa de gobierno. Y el otro tema es el tema de la cultura heredada. Son muchos campos de lucha. La revolución tomó el poder, no solamente el gobierno. El ejército era nuestro, la policía era nuestra, la economía era nuestra. A pesar de todos los cambios que ha producido en América Latina y todos los avances que se han dado en algunos países del continente, yo creo que socialismo hay solo en Cuba. Aunque el mismo Fidel ha dicho que es un socialismo subdesarrollado. Pero 56 años de bloqueo, ¿cómo no va a ser socialismo subdesarrollado, ¿no? La revolución socialista cumplida con sus logros y sus limitaciones, pero eso es un proceso, ¿verdad?, de una enorme importancia, sin el cual nada de lo que vino después podría haber ocurrido. O sea, el chavismo y la cosa bolivariana, y Evo, y Correa, y los Kirchner, y Lula, y Tabaré, y Pepe Mujica, todo eso no hubiera pasado si Cuba se rendía. Soy de donde soy. Creo que es válido la lucha que se hace en todos los lugares por llegar al poder, por mejorar la situación de vida de las personas, de la sociedad, pero creo que siempre van a tener un valladar, y es que ese poder está allí, ese poder actúa, ese poder tiene influencia, tiene una cultura, y como dijera Marx y Engels, también se solidarizan entre sí internacionalmente. Lo que pasa es que a la derecha la unen las cuentas corrientes, a nosotros nos une el amor, que es diferente. El amor. El revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor, afirmó el Che. Yo en ese sentido soy absolutamente guevarista, cuando el Che decía o se está con los monopolios o contra los monopolios. ¿Quiénes son los aliados de las oligarquías ahora? El capitalismo a nivel internacional, los monopolios, las transnacionales, el poder mediático. ¿Y cómo se lucha contra ese poder? ¿Cómo
lograrlo transformar. El Estado capitalista tiene una lógica de construcción que hace que normalmente sea un elemento conservador. Entonces, tú puedes decir, bueno, llego al gobierno, muy bien. Llegas al gobierno y resulta que todas las instituciones del Estado fueron gestadas, como decía Rosa Luxemburgo, por la anterior revolución, que fue la revolución burguesa. ¿Dónde vas, corazón? Por la sierra boliviana, no habrá futuro sin mañana, patria o muerte es un clamor. ¿Dónde vas? Cuando vino el efecto dominó, la caída del socialismo en Europa del Este, en la URSS, ¿no? Todo el mundo pensaba que caía Cuba. Y claro, tú ibas por las calles y tú has recorrido Cuba y tú ves que hay malestar. O sea, la gente no vive fácilmente, hay dificultades económicas, etcétera, pero lo que no miden las estadísticas, o no mide el que viene y ve ese malestar es que más fuerte que ese malestar es la dignidad. O sea, cómo un pueblo, cómo una gente se siente digna. Yo creo que eso es algo que nunca supieron medir y por eso también se quedaron aquí esperando que cayera Cuba, ¿no? Y esa es mi gran esperanza en Venezuela. Fértil semilla de mañana.